Algunos dicen que la economía es una ciencia, otros dicen que tiene bastante de arte, porque muchos pronósticos se cumplen y muchos no. Se habla de recesión hace tiempo y la recesión no llega, no solo eso, hay niveles de empleo muy altos y la economía sigue creciendo pese a que las tasas de interés aumentaron brutalmente en el correr de los últimos meses. ¿Cómo se lee esto? ¿Qué significa en la práctica para usted, en su casa, en lo cotidiano? Investigamos. Don Ricardo, un placer tenerlo con nosotros. Le digo bienvenido y lo primero, ¿cómo sopla el viento para los próximos meses en la economía, pensando en don Juan, en doña María, pensando en los bolsillos de nuestros televidentes? Bueno, Pedro, hasta ahora, desde que salimos de la pandemia, yo creo que ha sido todo mucho más favorable que lo que yo pronosticaba, como bien sabes. Este tercer trimestre del 2023 va a tener un resultado de crecimiento del Producto Interno Bruto también alto. Creo que más alto que el primero y segundo trimestre, que fue alrededor de 2%, a tasa anual, eso sí corre todo el año 2%. Bueno, a partir de ahí yo creo que esto se está empezando a enfriar, porque hasta ahora hemos tenido en general más noticias positivas que negativas. Y creo que estamos entrando ya en una fase en la que empieza a haber más noticias negativas que positivas. Por ejemplo, el problema de los bancos que se fueron a pique por ahí en marzo de este año, Banco del Silicon Valley y otros dos, las agencias de crédito, calificación de crédito, el equivalente a lo que para nosotros es el credit score famoso, han empezado a rebajarles la calificación a los bancos intermedios, los llamados bancos regionales. No lo quisieron hacer antes probablemente por el problema de las quiebras de estos tres bancos. Y la Reserva Federal les está dando un toque de que tienen que inyectar más capital, tienen que mejorar los sistemas de administración de la liquidez, etc. Ese es uno de los problemas. Otro es que, a ver, los bolsillos o los bolsones de dinero de la pandemia, de los cheques de estímulo y las ayudas a las empresas, eso se ha venido agotando poco a poco. Un tercer problema es la situación de confrontación con China. Sabes que estos días ha estado la secretaria de Comercio en China para ver cómo reducir las tensiones, etc. China está en una situación económica muy delicada, es un cuarto de la economía mundial, y hay una situación de confrontación desde la subida hace 5 o 6 años de las famosas aranceles a los productos chinos y todo el tema en tecnología, poner barreras, etcétera, para que no tengan acceso a algunas tecnologías puntas de Estados Unidos. Y eso está afectando, obviamente, las relaciones bilaterales entre los países, ¿no? Otro cuarto problema es que los datos positivos que hemos tenido también, a veces miramos solo al tema monetario, de que suben las tasas de interés, etcétera, en la lucha contra la inflación. Pero es que detrás de esto, en la trastienda, el déficit presupuestal ha crecido muchísimo. Es decir, el gasto público excede a los ingresos a un ritmo importante. Te voy a dar una cifra. Este año, el año pasado fue como 5% el déficit presupuestal, 5% del Producto Interno Bruto, y este año yo creo que apunta alrededor del 7%. Qué barbaridad, eso es muy alto. Tenemos que estar achicando en lugar de... Claro, ese aumento, ese ritmo de gasto público ha ayudado a mantener la actividad económica. No hemos caído en recesión con el frenazo monetario contra la inflación, la subida en las tasas de las hipotecas, etcétera, porque el gasto público ha estado creciendo, ha estado fuerte. Y esto políticamente yo creo que va a ser difícil
que presupuestos con ese déficit los apruebe el Congreso en la próxima. Ricardo, pero una cosa cuando menciona lo del gasto público, el otro día reportamos, el 30 de septiembre se terminan miles de millones de dólares de subsidios para guarderías, lo que le llaman en inglés el child care. Ya empezó hace un tiempo el recorte considerable de Medicaid, también apuntando a lo que es el golpear familias de bajos recursos. Aunque tenemos muy, muy alto el empleo, me preocupa, me parece, usted me dirá qué piensa, que la gente de la base de la pirámide, en términos de ingresos, son los que se van a llevar un golpe desproporcionado. Claro, a ver, has tocado ahí en la médula porque gran parte de el dinamismo del gasto público ha sido por las transferencias, por ese tipo de transferencias. Y además los ingresos tributarios, el ingreso sobre la renta, el ingreso de los impuestos sobre la renta, ha venido cayendo en términos absolutos en lo que va en este ejercicio fiscal que, como bien dices, llega hasta el último día de septiembre. Ese es el ciclo del presupuesto. Entonces, eso y además empieza el pago de la deuda de los estudiantes. También. Eso también, tiene mucha razón. Eso se puso un poco, bueno, por cautela, por la pandemia, por la emergencia, etcétera, pero eso ya pasó. Entonces, a ver, yo creo que esto se va a enfriar en el cuarto trimestre y el año que viene vamos a entrar en una situación difícil, el dato de desempleo va a subir, eh, probablemente está al 3,5%. Hay que irse atrás en la gráfica 40 o 50 años para ver una tasa tan baja, ¿no? Pero claro, ha sido porque hemos estado echando mucha leña al fuego de subsidios, de transferencias. O sea, yo no estoy juzgando la racionalidad de esas transferencias, lo único que estoy juzgando es el que no se levanten ingresos suficientes para pagarlo. Claro, claro, claro. Y acá La cuenta alguien tiene que pagarla. y hay un elemento allí haciendo algunos números, así como al consumidor, el aumento de la tasa de interés lo perjudica por múltiples ángulos. Pensemos en las hipotecas, por ejemplo, estaban a 3% hace un año y 3 meses, están a 7%. Hay un consumidor de deuda que es el gobierno, que se está endeudando, ahora pagando intereses. El bono del Tesoro a 10 años está en 4,2 o 4,3%. Estaba en cero Claro. hace un año y medio. 4,1% está el bono a 10 años y el de la hipoteca a 30 que estabas mencionando está hoy a 7,3%. El renglón de gasto público que más está creciendo, como decías, son los intereses de la deuda. Y eso es una bola de nieve, porque si sigue subiendo, si seguimos con este déficit presupuestal y sigue subiendo la deuda, con los intereses más altos, es una bola de nieve que crece cada vez más. Entonces, eso no es bueno para las expectativas de los empresarios invertir, no es bueno para las expectativas de la gente porque piensan en algún momento subirán los impuestos y hay que reducir un poco el tren de vida para ajustarse. Entonces, yo creo que, no sé, el 2024 probablemente salvemos el año con una tasa de crecimiento muy baja o entramos ya en la segunda parte del año en una recesión. Si es una recesión fuerte o una recesión moderada, el famoso aterrizaje forzoso Suave. o aterrizaje suave está todavía a debate. Yo creo que hay bastantes problemas y creo que esos problemas en algún momento va a haber que enfrentarlos y que la verdad, no sé, a mí me gustaría decir, no, estamos bien, ya salimos del problema, entramos en un proceso, en una era de crecimiento, no creo que... Y luego está el tema de la burbuja de activos, o sea, la bolsa está por las nubes, es insostenible cualquier criterio de valoración. Y
Lo que ha pasado con este déficit público tan extraordinariamente alto es que los precios inmobiliarios que estaban empezando a bajar han repuntado en los últimos 2 trimestres, ¿no? Sí, señor. Hasta el punto que dicen que en el caso de Miami los flujos migratorios se han hecho negativos, o sea, más gente que se ha ido de la gente que ha entrado. Lo he visto por algún... Sí, cosa que no pasaba en mucho claro, tiempo. porque el costo de vivir aquí, el costo del alquiler o el costo de comprar es monstruoso, es el más alto de Estados Unidos. Y sobre todo en proporción a los ingresos que son muy reducidos en promedio en el sur de Florida. Don Ricardo, un placer. Mil gracias por acompañarnos y le deseo lo mejor. Muchas gracias a ti, Pedro. Buenas noches. Un placer. De esta conversación con el economista Ricardo Lagos, a una pausa, ya regresamos.